Buenas noches, comunidad. Aquí les habla Shade. ¿Desde qué lugar nos estás viendo y qué hora es? Vamos a comenzar ahora con una hora de historias de terror. Yo nunca fui del tipo que cree en fantasmas. Siempre pensé que las historias de aparecidos eran puras invenciones de gente impresionable o de quienes les gusta asustar a los demás. Sin embargo, después de lo que viví en Guadalajara, nunca más volví a dudar de nada. Lo que me pasó en esa casa no puede explicarse de forma racional. Hasta hoy, evito hablar de ello, pero tal vez compartir mi relato ayude a quitarme este peso de encima. En 2018 conseguí un nuevo trabajo y me mudé a Guadalajara. No conocía a nadie en la ciudad y necesitaba encontrar un lugar para vivir lo más pronto posible. Después de algunas búsquedas, encontré una casa antigua en la calle Libertad, en el centro. Era una casona bonita, pero parecía haber sido construida hace por lo menos un siglo. La renta era increíblemente barata, lo que me dejó desconfiado al principio, pero el dueño parecía muy ansioso por cerrar el trato. No me hizo muchas preguntas, solo me pidió que firmara el contrato y me entregó las llaves rápidamente. En ese momento, pensé que había hecho un negociazo. El primer día, empecé a notar algunas cosas raras. Al entrar, sentí un olor fuerte y desagradable, algo entre flores marchitas y un olor húmedo, como si la casa hubiera estado cerrada por mucho tiempo. Pasé el trapeador, abrí las ventanas, pero el olor nunca desaparecía por completo. Además, me di cuenta de que la casa hacía muchos crujidos, sobre todo por la noche. Lo atribuí a la estructura antigua y traté de no pensar mucho en el asunto. La primera noche, tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Me desperté en la madrugada y sentí un peso en el pecho, una presión sofocante que me dejó inmóvil por unos segundos. Miré alrededor y, en la esquina del cuarto, vi una sombra oscura. Al principio, pensé que era solo un juego de luz e intenté ignorarlo, pero luego me di cuenta de que aquello no era una sombra común. Parecía tener profundidad, una forma humana, pero sin rostro, sin rasgos. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La cosa permaneció ahí por unos segundos y luego desapareció lentamente, como si fuera absorbida por la oscuridad del cuarto. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que había sido solo un sueño. Tal vez estaba cansado por el trabajo, tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero esa noche, algo pasó que me hizo darme cuenta de que aquello no era solo imaginación. Dormí con la puerta del cuarto cerrada, pero alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con un ruido de pasos en el pasillo. El sonido era nítido, como si alguien estuviera caminando descalzo por el piso de madera. Mi corazón se aceleró. Escuché la perilla girar. El pánico se apoderó de mí. Quería levantarme, encender la luz, pero mi cuerpo parecía pegado a la cama. Entonces la puerta se abrió despacio, rechinando, y vi nada. Solo el pasillo oscuro. Pero yo sabía que había algo ahí. Podía sentir una presencia. Después de eso, las cosas empezaron a empeorar. Durante el día, la casa parecía normal, pero cuando anochecía, todo cambiaba. Empezaba a oír susurros, como si alguien estuviera conversando justo a mi lado. Cuando volteaba, no había nadie. Los objetos cambiaban de lugar. El espejo del baño se empañaba, incluso cuando no usaba agua caliente. La sensación de estar siendo observado nunca desaparecía. Un día, decidí investigar sobre la casa. Fui a una librería antigua en el centro y le pregunté al dueño si sabía algo sobre ella. El hombre se puso pálido de inmediato. Me dijo que esa casa era conocida por estar embrujada. Hace muchos años, una mujer fue encontrada muerta ahí. El marido, cegado por los celos, la estranguló frente al espejo del cuarto. Algunos dicen que se arrepintió poco después, pero ya era demasiado tarde. Lo encontraron ahorcado en la sala días después.
Desde entonces, los inquilinos reportaron eventos extraños en la casa. Voces, apariciones, sombras que observan en la oscuridad. Algunos decían que el espíritu de la mujer aún vagaba por el lugar, incapaz de descansar. Después de escuchar esa historia, empecé a notar algo que antes ignoraba. Todas las noches, a las 3 de la mañana, sentía un olor a perfume floral mezclado con un olor extraño y nauseabundo, casi como carne podrida. Y no siempre a esa hora me despertaba sintiendo un peso en el pecho, incapaz de moverme, mientras aquella sombra me observaba desde la esquina del cuarto. Una noche, decidí que ya no podía vivir ahí. Empecé a empacar mis cosas, pero mientras guardaba mi ropa en la maleta, escuché un ruido en el pasillo. Algo se estaba arrastrando por el suelo. El sonido era horrible, como si uñas arañaran la madera. El miedo se apoderó de mí. Agarré mi celular e intenté encender la linterna, pero la batería estaba muerta, aunque lo había cargado poco antes de dormir. Entonces sentí una presencia detrás de mí. Mi cuerpo se heló. Lentamente me di la vuelta y vi el reflejo en el espejo. Había algo ahí, una figura pálida, de cabello largo y desgreñado, con ojos hundidos y vacíos. Su rostro estaba deformado, como si hubiera sido aplastado. Estaba parada detrás de mí, inmóvil. Grité y corrí fuera del cuarto, tropezando con los muebles, tratando desesperadamente de salir de esa casa. La puerta de entrada parecía más lejos de lo que debería. Algo me jalaba hacia atrás, como si manos invisibles sujetaran mi ropa. Pero, de alguna manera, logré girar la perilla y salir corriendo a la calle. Nunca más volví. Dejé muebles, ropa, todo atrás. El dueño nunca me preguntó por qué me iba antes de que terminara el contrato. Solo aceptó las llaves y me dio una mirada comprensiva, como si ya supiera. Desde entonces, evito pasar por la calle Libertad, pero a veces, en medio de la noche, todavía me despierto con esa sensación sofocante, con la impresión de que una sombra me observa desde la esquina del cuarto, como si, de alguna manera, nunca hubiera salido realmente de esa casa. El departamento de al lado. Cuando me mudé a Guadalajara, solo quería un lugar tranquilo para empezar de nuevo. Mi trabajo me consumía y necesitaba un espacio propio, lejos del ruido y el caos de la gran ciudad. Así fue como encontré un departamento en un edificio antiguo, un poco alejado del centro. La renta era sorprendentemente barata y acepté sin pensarlo mucho. Al principio, todo parecía normal. El edificio era silencioso, casi vacío. La mayoría de los departamentos estaban cerrados, con ventanas siempre cubiertas por cortinas pesadas, como si nadie hubiera vivido ahí en años. El único departamento ocupado en mi piso era el 302, justo al lado del mío. Nunca veía a mi vecino, pero todas las noches, alrededor de las 2 de la mañana, escuchaba ruidos que venían de adentro. Al principio, pensé que era algo normal. Tal vez la persona simplemente tenía hábitos nocturnos. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que esos ruidos no eran comunes. Eran siempre los mismos. Sonidos de muebles siendo arrastrados, un chirrido repetitivo, como si alguien moviera una silla hacia adelante y hacia atrás, y un ruido bajo, ahogado, que parecía un llanto o una respiración pesada. Me entró la curiosidad. ¿Quién vivía ahí? ¿Por qué nunca lo veía salir del departamento? Una noche me armé de valor y toqué la puerta del 302. Esperé unos segundos. Ninguna respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte. Silencio. Cuando me di la vuelta para irme, escuché un clic bajo. La perilla giró lentamente y la puerta se abrió apenas una rendija. Mi corazón se aceleró. En el espacio estrecho entre la puerta y el marco, un solo ojo pálido me observaba. Me quedé paralizado por un momento. «Hola»,
Vivo al lado. Solo quería saber si todo está bien, dije, tratando de sonar amigable. El ojo parpadeó despacio, como si procesara mis palabras. La puerta se cerró sin que nadie respondiera. Esa noche fue diferente. Los ruidos se hicieron más fuertes. Los muebles eran arrastrados con más fuerza y los susurros aumentaron. No podía entender lo que decían, pero sentía que aquello no era normal. Al día siguiente, le mencioné al vecino al portero. ¿Cuál vecino?, preguntó frunciendo el ceño. El del 302, respondí. El portero se quedó callado por un momento. Luego me miró directamente a los ojos. El 302 está vacío. Nadie ha vivido ahí en años. Un escalofrío recorrió mi espalda. No puede ser. Ayer alguien abrió la puerta. Vi un ojo mirándome. El portero suspiró y bajó la voz. Creo que es mejor que usted no se meta en eso. Mi mente se negaba a aceptarlo. Traté de encontrar explicaciones. Tal vez el portero estaba equivocado. Tal vez había un error en el sistema del edificio. Pero esa noche, los ruidos volvieron, y ni esta vez eran diferentes. Estaba acostado cuando escuché un golpe en la pared junto a mi cama. Luego otro y otro, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Contuve la respiración. Entonces, escuché mi nombre. No fue un susurro cualquiera, era mi voz. Alguien estaba imitando mi voz del otro lado de la pared. Mi corazón se aceleró. Agarré mi celular, encendí la linterna y salí de mi departamento. El pasillo estaba oscuro. Todo el edificio parecía muerto. Me detuve frente al 302. La puerta estaba entreabierta. Tragué saliva. Todo mi cuerpo me decía que diera media vuelta y me fuera de ahí. Pero la curiosidad, o la locura, fue más fuerte. Empujé la puerta y entré. El olor me golpeó de inmediato. Un hedor podrido, como carne descompuesta mezclada con moho. El departamento estaba oscuro, pero mis ojos se fueron adaptando. Los muebles estaban cubiertos con sábanas mugrientas y el piso estaba cubierto de polvo y marcas de arañazos. En el centro de la sala había una silla, volteada hacia la pared. Me acerqué lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré al suelo junto a la silla. Las marcas de arañazos no estaban solo en el piso, subían por la pared, como si alguien hubiera intentado salir de ahí desesperadamente. De repente, un crujido vino del cuarto al fondo del pasillo. Me quedé helado. La puerta del cuarto estaba entreabierta, y, dentro de la oscuridad, un ojo pálido me observaba. Entonces, la puerta se abrió completamente. La figura que salió de ahí no parecía humana. Tenía la piel fina, reseca, pegada a los huesos, los ojos hundidos, sin color, y una sonrisa que se ensanchaba de forma imposible. Corrí, atravesé el pasillo, tropezando con muebles, tratando desesperadamente de salir de ahí. Pero antes de alcanzar la puerta, escuché un susurro detrás de mí. Era mi voz. «No te vayas». Sentí un escalofrío helado en la nuca. Algo rozó mi hombro. Grité y corrí hacia afuera, azotando la puerta detrás de mí. Todo mi cuerpo temblaba. A la mañana siguiente, fui directo a la administración del edificio. Pedí cambiarme de departamento. No preguntaron el motivo. Solo me entregaron nuevas llaves. Antes de irme, miré al 302 una vez más. La puerta estaba abierta de nuevo, y por un instante estuve seguro de que el ojo pálido me observaba por la rendija. Nunca más dormí en paz. El camino a Tapalpa. Cuando mi prima Mariana me invitó a pasar un fin de semana en Tapalpa, un pequeño pueblo montañoso cerca de Guadalajara, acepté sin pensarlo dos veces. Necesitaba un descanso del trabajo y la rutina agotadora. El viaje sería corto, solo unos días en una cabaña rentada en medio del bosque, lejos del ruido y el estrés de la ciudad. Salimos de Guadalajara un sábado por la tarde.
El trayecto era relativamente sencillo, poco más de 2 horas en coche. Mariana manejaba mientras platicábamos sobre la vida, escuchando música y disfrutando del paisaje que cambiaba conforme nos alejábamos de la ciudad. Sin embargo, cuando comenzamos a subir las montañas, la carretera se volvió más estrecha y sinuosa. El cielo oscureció más rápido de lo esperado y una niebla empezó a cubrir el camino. El GPS nos mandó tomar una desviación, un camino secundario que parecía poco transitado. Fue cuando empezamos a sentirnos incómodos. Ya no había postes de luz ni ninguna señal de civilización. Solo árboles altos a ambos lados del camino y una sensación opresiva en el aire. Mariana trataba de disimular, pero me di cuenta de que se estaba poniendo nerviosa. El silencio dentro del coche se volvió pesado y, aún con los faros encendidos al máximo, la niebla parecía tragarse la luz. Después de unos minutos manejando en ese camino, vimos algo adelante. Una mujer estaba parada en medio de la carretera. Llevaba un vestido blanco sucio y largo, y su cabello negro le cubría parte del rostro. Mariana frenó bruscamente. Mi corazón se aceleró. La mujer no se movió. «¿Qué hacemos?», susurró Mariana, agarrando el volante con fuerza. Yo no sabía qué responder. Todo dentro de mí gritaba que no abriera la puerta, que no bajara la ventanilla, que no hiciera contacto visual. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la mujer dio un paso al frente. Sus pies descalzos se arrastraban en la tierra y un sonido bajo y extraño escapaba de su boca como un lamento ahogado. «Vamos a dar la vuelta», dije rápidamente. Mariana puso la reversa, pero en el momento en que miró por el espejo, su rostro se puso pálido. «Hay alguien más detrás de nosotros», se me heló la sangre. Me volteé lentamente para mirar por la ventana trasera. Otra figura estaba parada ahí. Un hombre vestido con ropa antigua, con el rostro tan pálido que parecía reflejar la poca luz que había. Estábamos rodeados. Mariana intentó maniobrar el coche, pero los faros empezaron a parpadear. El motor se ahogó. La mujer dio otro paso. El lamento que hacía aumentó, volviéndose un sonido distorsionado, imposible de entender. Sus manos comenzaron a levantarse lentamente. Apreté el brazo de Mariana. «Enciende el coche. Ahora». Ella giró la llave frenéticamente. El motor tosió, dudó y luego arrancó. Los faros iluminaron a la mujer frente a nosotros por un breve momento. Fue entonces cuando vimos su rostro. La piel era gris y parecía reseca, como si llevara mucho tiempo muerta. Sus ojos eran completamente negros, hundidos, sin alma. Mariana pisó el acelerador. El coche salió disparado hacia adelante. La mujer desapareció en el mismo instante, como si nunca hubiera estado allí. Manejamos en silencio durante varios minutos, nuestros corazones aún acelerados. La carretera seguía desierta, pero la niebla parecía estar haciéndose más densa. Y entonces nos dimos cuenta de algo. «Esto no tiene sentido», murmuró Mariana. La miré sin entender. Llevamos manejando más de media hora y seguimos en el mismo camino. Tragué saliva. Tenía razón. La carretera nunca cambiaba. Los árboles parecían los mismos. El camino parecía repetirse. Era como si estuviéramos atrapados. Apreté el celular tratando de encontrar alguna señal. Nada, ni GPS, ni red. El mundo exterior parecía haber desaparecido. Entonces vimos la luz. Una pequeña casa de madera apareció al borde del camino, con un farol encendido en el porche. Sin pensarlo, Mariana giró el coche hacia la casa. Estacionamos y salimos a toda prisa, corriendo hasta la puerta. Tocamos frenéticamente, desesperados por ayuda. Una señora mayor abrió la puerta. «Ustedes tomaron el camino equivocado», dijo antes de que pudiéramos preguntar cualquier cosa. Jadeantes, nos miramos el uno al otro.
¿Qué está pasando?, pregunté. Ella nos estudió por un momento, luego señaló hacia el interior de la casa. «Entren». Dudamos, pero la alternativa era volver a la carretera sin fin, así que entramos. El interior era pequeño y sencillo, iluminado por velas. Había un olor a hierbas en el aire. «¿Vieron a la mujer, verdad?», preguntó. No necesitábamos responder. La expresión en nuestros rostros lo decía todo. La anciana suspiró. «Mucha gente se pierde en este camino. A ella le gusta jugar con los vivos». Mi estómago se revolvió. «¿Ella qué quiere?». La anciana nos miró directamente a los ojos. «Quiere compañía». El silencio se apoderó del lugar. Mariana apretó mi mano con fuerza. «¿Cómo salimos de aquí?», pregunté. La anciana señaló una puerta al fondo de la casa. «Sigan por ahí, encontrarán un sendero. No miren atrás, no se detengan, solo sigan adelante». Tragué saliva. «¿Y el coche?». Ella solo negó con la cabeza. «El coche ya no importa». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mariana apretó mi mano. Sin decir nada más, nos giramos y seguimos por la puerta trasera. La vereda era estrecha, rodeada de árboles altos. La noche parecía aún más oscura y el silencio era casi absoluto. Empezamos a caminar. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos pasos detrás de nosotros. No miramos atrás. Los pasos se hicieron más rápidos. El viento trajo un sonido familiar, un lamento bajo, ahogado. La presencia detrás de nosotros se acercaba. Sentía la respiración helada en mi nuca. No me detuve. No miré atrás. Solo corrí. De repente, la niebla comenzó a disiparse. El sendero se abrió y nos vimos de vuelta en la carretera principal. Pero el coche no estaba ahí. El camino estaba vacío, como si nunca hubiéramos pasado por allí. Mariana y yo nunca más hablamos de eso. Pero cada vez que escucho un lamento a lo lejos, todo mi cuerpo se estremece. Porque sé que ella sigue ahí, esperando, y que algún día alguien se detendrá para preguntar si necesita ayuda. Nunca hubiera imaginado que una simple curiosidad pudiera llevarme a lugares tan sombríos y retorcidos. Mi historia comienza en una tarde lluviosa en Guadalajara, cuando decidí visitar un antiguo hospital abandonado que, según rumores, guardaba secretos oscuros de un pasado olvidado. Siempre me han fascinado los lugares que cargan historias de terror, pero jamás pensé que lo que encontraría allí me marcaría de por vida. Trabajo como periodista freelance y, debido a una serie de relatos anónimos sobre apariciones y ruidos inexplicables, decidí ir al hospital para investigar por mi cuenta. Al llegar, el ambiente ya estaba cargado de una sensación de desolación. El edificio, con sus paredes descascaradas y ventanas rotas, parecía mirarme de vuelta con ojos vacíos. Con una linterna en la mano y el corazón latiendo acelerado, atravesé la reja oxidada y sentí que cada paso me acercaba a un destino inevitable. La lluvia caía de forma intermitente, mezclándose con el sonido del viento que silbaba por los pasillos vacíos. Al entrar al hospital, fui inmediatamente invadido por un frío intenso que parecía brotar de las profundidades del lugar. Cada sonido, cada ruido, hacía volar mi imaginación. El crujido de los pisos de madera, el chasquido de metal suelto y el eco distante de pasos que, por un breve instante, parecían acompañar mi propio andar. Conforme avanzaba por los pasillos, las luces débiles que llevaba apenas iluminaban las sombras, creando formas indistintas que parecían moverse en las paredes. En uno de los pasillos más largos, noté una puerta entreabierta. La curiosidad me empujó a abrirla con cautela. Lo que vi del otro lado me dejó sin aliento.
Un gran salón, cubierto por una espesa capa de polvo y telarañas, donde muebles antiguos y documentos esparcidos sugerían que el lugar había sido abandonado a toda prisa. Yo sabía que las historias de fantasmas y espíritus inquietos a menudo surgen en lugares como ese, pero lo que estaba por suceder excedería todas las expectativas. Al caminar por el salón sentí una presencia justo detrás de mí. No había nadie allí, pero el aire parecía vibrar con una energía inexplicable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y por un instante la sensación de ser observado se intensificó. Sin poder explicarlo, me volví lentamente y vi una silueta débil, casi translúcida, flotando en la esquina. Era la imagen de una mujer, de rasgos delicados, pero con una mirada vacía y desesperada, como si cargara consigo una tristeza inconmensurable. Mi instinto periodístico me impulsó a intentar comunicarme, pero las palabras murieron en mi garganta. La figura no dijo nada, solo señaló hacia una escalera que llevaba al sótano del hospital, como si quisiera que la siguiera. Movido por una mezcla de miedo y fascinación, bajé los escalones crujientes que me llevaron a un sótano húmedo y mal iluminado. El olor a moho y decadencia era casi insoportable. Mientras caminaba, escuché susurros que parecían venir de todos lados, murmullos inconexos que, de tan bajos, apenas podían identificarse. En una de las esquinas me encontré con una pequeña sala donde quedaban algunos archivos antiguos y fotografías en blanco y negro. Las imágenes mostraban pacientes y empleados del hospital, con rostros que, en algunas de ellas, parecían distorsionados por el tiempo, como si fueran sombras de vidas interrumpidas abruptamente. En medio de esos documentos polvorientos, encontré un cuaderno de anotaciones, escrito a mano por alguien que aparentaba haber vivido allí. El relato hablaba sobre experiencias inexplicables. Pacientes que decían ver figuras en sus camas, enfermeros que oían lamentos en el silencio de la noche e incluso historias de desapariciones misteriosas. Al leer esas páginas amarillentas, sentí que algo me observaba por encima del hombro. Un escalofrío helado recorrió todo mi cuerpo. Sin entender exactamente por qué, decidí que no podía dejar ese lugar sin antes desentrañar los misterios que lo rodeaban. Al volver al pasillo principal, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Las sombras parecían alargarse y retorcerse de forma antinatural, y los susurros se transformaron en lamentos casi humanos. Fue entonces cuando me di cuenta de que el tiempo dentro de ese hospital no seguía las mismas reglas del mundo exterior. Los minutos parecían horas, y la sensación de estar atrapado en un ciclo infinito era abrumadora. Mientras caminaba por un pasillo estrecho, oí pasos acercándose. Acelerado, me giré y vi una figura encapuchada que se movía con una lentitud perturbadora. No pude distinguir su rostro, pero el aura de desesperación que emanaba era inconfundible. Sin saber qué hacer, corrí. Con cada paso, el ambiente parecía volverse más hostil. Las puertas se cerraban solas, las ventanas golpeaban con fuerza contra las paredes y un sonido continuo de sollozos resonaba en los pasillos. En medio de esa desorientación, escuché una voz suave, pero cargada de tristeza, que decía: «No te vayas, por favor quédate». Mi corazón se aceleró, sentí una inmensa compasión por esa voz, pero el miedo era mayor. De repente, vi una puerta de emergencia y corrí hacia ella. Al abrirla, me sorprendió una visión que me heló la sangre. El mundo del lado de afuera parecía haber sido tragado por una niebla espesa. Figuras indistintas se movían silenciosamente, como si fueran los propios fantasmas del hospital. La enfermera que había visto antes apareció a mi lado. «No mires atrás», susurró. Fue lo último que escuché antes de correr hacia afuera.
Desde aquella noche, llevo conmigo no solo las evidencias visuales y los sonidos aterradores, sino también el peso de la historia de una enfermera atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Incluso ahora, en noches silenciosas, cuando el viento susurra y la lluvia golpea las ventanas, escucho los ecos de esos pasos apresurados y el lamento distante de un alma que jamás encontrará la paz. Esta experiencia me enseñó que hay lugares donde la realidad se mezcla con lo inexplicable, donde el pasado y el presente se entrelazan en un ciclo eterno de dolor. Y aunque intento olvidar, sé que siempre llevaré conmigo la mirada de aquellos que habitan el otro lado, esperando que algún día alguien escuche sus súplicas y les conceda la libertad que les fue negada. Nunca fui una persona supersticiosa. Crecí escuchando historias sobre apariciones, espíritus y maldiciones, pero siempre pensé que todo no era más que exageración, invenciones para asustar a los más ingenuos. Eso hasta el día en que tuve que pasar una noche en el Panteón de Belén, el cementerio más famoso de Guadalajara. En ese entonces, trabajaba como fotógrafo para un pequeño periódico local. Mi jefe quería un reportaje sobre leyendas urbanas de la ciudad, y el Panteón de Belén era el lugar perfecto. Era un cementerio antiguo, lleno de tumbas imponentes, estatuas desgastadas e historias de fantasmas que circulaban desde hacía décadas. Mi colega Martín y yo llegamos al cementerio poco antes del anochecer. El vigilante, un hombre mayor llamado Don Emilio, nos dejó entrar, pero nos hizo una advertencia antes de que nos alejáramos demasiado. He oído que algunos periodistas ya vinieron aquí de noche y nunca volvieron a ser los mismos, murmuró. Si oyen a alguien llamando sus nombres, no respondan. Martín se rió, pensando que era solo otro intento de asustarnos. Yo simplemente asentí y seguí caminando. El cementerio era aún más impresionante de noche. Las lápidas esculpidas, los mausoleos antiguos y los árboles secos creaban un escenario digno de una pesadilla. El viento soplaba entre las tumbas, trayendo consigo un extraño olor a tierra mojada y flores muertas. Empezamos a tomar fotos. Me concentré en una estatua particularmente aterradora, de un ángel con el rostro desgastado por el tiempo. En el momento en que tomé la foto, sentí un escalofrío inexplicable en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia atrás. Nada. Solo las sombras de las tumbas y la oscuridad que se hacía más profunda con cada minuto. Martín también parecía inquieto. «Amigo, creo que alguien nos está siguiendo», susurró. Me quedé en silencio por un momento, escuchando. Había, sí, un ruido de pasos arrastrados en algún lugar cercano. Pero cuando apuntamos nuestras linternas, todo lo que vimos fueron tumbas y más tumbas. Fue entonces cuando lo oímos. Una voz baja, proveniente de entre las lápidas, llamando mi nombre. Rodrigo. Se me heló la sangre. La voz era débil, casi un susurro, pero lo suficientemente clara para ser entendida. Era imposible distinguir de dónde venía. Martín abrió los ojos de par en par. ¿Escuchaste eso? Asentí, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Debe ser alguien bromeando con nosotros. Intenté convencerme, pero mi voz salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Seguimos caminando, ahora más apresurados. Necesitábamos terminar el trabajo y salir de allí lo más rápido posible. Pero el cementerio parecía más grande que cuando entramos. Cada camino parecía llevarnos al mismo lugar. Fue entonces cuando lo oímos de nuevo. Rodrigo, Martín. La voz llamó a los dos. Esta vez vino de detrás de un mausoleo. Martín apuntó la linterna. Nada, mi estómago se revolvió. Algo estaba muy mal. Intenté ignorar el pánico y seguir fotografiando, pero mi cámara empezó a fallar. La pantalla parpadeaba, y cuando finalmente logré capturar una imagen, sentí que se me helaba la sangre.
En la foto, entre las lápidas, había una figura. Una mujer con un vestido oscuro, con el rostro cubierto por un velo. Pero no había nadie allí. Martín vio la foto y palideció. «Amigo, tenemos que salir de aquí». Estuve de acuerdo. Recogimos nuestras cosas y volvimos por el camino por donde habíamos venido. Pero, con cada paso, parecía que algo estaba mal. El cementerio se veía diferente. No reconocíamos las tumbas, los mausoleos, los árboles. Era como si estuviéramos caminando en círculos. Fue cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Algo se movía entre las tumbas. Sombras largas, deslizándose silenciosamente entre las lápidas. El viento se hizo más fuerte, trayendo consigo un sonido que me hizo perder el aliento. Susurros, voces mezcladas, llamándonos: «Rodrigo, Martín, quédense con nosotros». Corriendo, intentamos encontrar la salida, pero las tumbas parecían multiplicarse a nuestro alrededor. El suelo parecía más pesado, como si algo estuviera tratando de retenernos allí. Fue entonces cuando la vimos. En la cima de un mausoleo, la mujer de la foto estaba parada, mirándonos directamente. Su velo voló con el viento, revelando un rostro pálido, los ojos completamente negros. Abrió la boca, pero el sonido que salió no era humano. Un grito estridente llenó el cementerio y las sombras se movieron hacia nosotros. Martín gritó tirando de mi brazo. Corrimos como nunca antes habíamos corrido. De alguna manera, encontramos la puerta. El viejo vigilante nos esperaba, con una mirada seria. «No miren atrás», gritó. Obedecí. Martín también. Salimos corriendo hacia el coche, sin mirar ni una sola vez hacia atrás. Cuando ya estábamos en la carretera, finalmente respiramos aliviados. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró Martín, aún temblando. No sabía responder, pero cuando agarré mi cámara para ver la última foto que tomé, mi corazón se detuvo. En la imagen aparecíamos los dos corriendo por el cementerio, y detrás de nosotros, la mujer del vestido oscuro estaba allí, a solo unos pasos de distancia, y como esta vez, su rostro no estaba cubierto por el velo, estaba sonriendo. Sus labios estaban manchados de algo oscuro, y en el fondo de la imagen, casi imperceptible, una fila de sombras se levantaba entre las lápidas. Nos estaban observando, y entonces, como un susurro final, el audio de mi cámara, que ni siquiera recordaba haber encendido, reprodujo un sonido que me heló el cuerpo. Una voz dulce, femenina. «Volverán. Relato 06. El aventón». Era una noche como cualquier otra en Guadalajara. Había pasado todo el día trabajando y, después de una larga jornada, estaba cansado y solo quería volver a casa. La lluvia empezaba a caer con fuerza y las calles estaban prácticamente desiertas. Como no quería esperar el autobús, decidí intentar tomar un taxi, pero no había ninguno a la vista. Entonces, cuando una luz de faro se acercó lentamente, pensé que era mi oportunidad. El coche se detuvo a mi lado y la ventanilla bajó. El conductor, un hombre de apariencia común, con cabello corto y una expresión amigable, sonrió. «¿Necesita que lo lleve?», preguntó sin mostrar ninguna señal de prisa. Dudé por un momento. Era tarde, la ciudad estaba vacía y la lluvia lo hacía todo más incómodo. Además, subir al coche de un desconocido siempre me ponía un poco nervioso. Sin embargo, estaba cansado y, sinceramente, solo quería llegar a casa pronto, así que entré en el coche. «A Tetlán, por favor», dije, tratando de no mostrar inseguridad. Él asintió con la cabeza y arrancó el coche. El viaje comenzó en silencio. Solo el sonido del motor y de la lluvia cayendo en el cristal llenaba el ambiente. El interior del coche estaba limpio y con un suave olor a cuero, lo que me hizo sentir un poco más cómodo. Lo miré y noté que parecía ser solo un conductor más tratando de hacer un favor, sin ninguna intención extraña. «¿Hace mucho que conduce por aquí?»,
Pregunté para romper el silencio. Él sonrió levemente, con los ojos fijos en la carretera. Sí, ya llevo tiempo en esta ruta. Conozco todos los rincones de esta ciudad. A veces pienso que ya he pasado por todas las calles y he visto a todas las personas. Miró por el retrovisor y por un momento su expresión pareció distante. Algunas personas dicen que en noches como esta es cuando empiezas a ver el lado real de la ciudad. Me reí, tratando de quitar la tensión del aire. ¿El lado real de la ciudad? Creo que soy más bien un turista perdido. No veo nada diferente. Él no respondió, pero su expresión se volvió pensativa por un momento. El coche siguió por algunas calles más, y empecé a notar que íbamos hacia zonas menos transitadas. Las luces de la ciudad se quedaron más distantes y las calles más estrechas. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de algo que no podía identificar. ¿Vive solo en Tetlán?, preguntó de repente, con un tono curioso, pero sin ser invasivo. Me sentí un poco incómodo con la pregunta, pero respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Sí, vivo solo. Trabajo como diseñador gráfico. ¿Y usted? Ya debe haber visto muchas cosas en este trabajo, ¿no? Él sonrió de nuevo, pero la sonrisa no parecía tan genuina esta vez. He visto muchas cosas, todo tipo de personas. Algunas desaparecen sin dejar rastro, otras acaban revelándose de maneras inesperadas. Fruncí el ceño, sin saber si se refería a su vida o a alguna filosofía extraña. A medida que avanzábamos hacia zonas más oscuras, me di cuenta de que estaba tomando un camino que no era el más directo hacia mi casa. Me puse un poco desconfiado, pero no quería ser descortés o parecer paranoico. Este no es el camino más rápido, comenté, tratando de parecer casual. Él simplemente se encogió de hombros, sin decir nada. El coche siguió adelante, entrando en una carretera más aislada, con poco o ningún movimiento. El sonido de la lluvia golpeando el cristal era casi ensordecedor, y la oscuridad a nuestro alrededor parecía engullir el mundo. Empecé a sentirme realmente incómodo, y una sensación extraña se apoderó de mí. De repente, habló en un tono bajo, casi como si estuviera hablando consigo mismo. A veces, la gente acepta aventones que los llevan a lugares para los que no están preparados para ver. El frío recorrió mi espalda. No sabía cómo responder. Estaba empezando a sentirme atrapado en esa situación. La noche estaba más oscura que nunca y la lluvia parecía aumentar. Miré a un lado y noté que la calle a nuestro alrededor estaba completamente desierta. Las luces de las casas cada vez más distantes. Creo que me bajaré aquí mismo, dije, más rápido de lo que quería. Es solo una vuelta a casa, de verdad. ¿Puede dejarme aquí? Él no respondió, pero siguió conduciendo, más rápido ahora, sin disminuir la velocidad. Mi incomodidad solo aumentaba. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. ¿Qué está haciendo?, pregunté con la voz fallando. Ya no estaba tranquilo. Me miró por el retrovisor, y fue entonces cuando noté algo que hizo que mi corazón se acelerara. Sus ojos eran diferentes. No eran solo ojos comunes, estaban vacíos, sin ningún reflejo de humanidad. No te preocupes, lo entenderás. Todos los que aceptan el aventón, tarde o temprano, lo descubren. No hay vuelta atrás. Antes de que pudiera reaccionar, el coche se detuvo bruscamente. La puerta del coche se desbloqueó sola y estaba en un lugar que definitivamente no reconocía. Estábamos en una carretera oscura, cubierta por árboles altos que parecían esconder cualquier visión de lejos. Una sensación de pánico se apoderó de mí y sin pensar, salí del coche corriendo. Corrí lo más rápido que pude, tratando de volver a la ciudad, pero con cada paso, el escenario parecía cambiar. Los árboles cerrándose a mi alrededor,
haciendo imposible encontrar cualquier camino familiar. Me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. Miré hacia atrás y vi el coche. Estaba parado a una distancia considerable, con los faros aún encendidos. El conductor estaba parado al volante, mirándome con los mismos ojos vacíos, sonriendo. No se movió. La sensación de pánico me consumió. Corrí hasta que no pude más, pero no importaba cuánto corriera, nunca parecía alejarme de ese coche. Estaba atrapado allí. La carretera parecía extenderse para siempre frente a mí, y los árboles alrededor parecían crecer más altos, más cerrados, como si quisieran tragarme. El sonido de mi propia respiración pesada era todo lo que oía, hasta que escuché otro sonido. No era el sonido del coche, sino algo más sutil. Pasos que me seguían, exactamente como antes, cuando el conductor parecía observarme desde la distancia. Intenté mirar hacia atrás, pero el miedo de ver el coche, o peor, ver algo aún más extraño, me paralizaba. Miré hacia adelante de nuevo, tratando de encontrar alguna señal de civilización. Algo que me mostrara que iba en la dirección correcta. El problema era que todo parecía igual, como si la carretera nunca tuviera fin, como si me estuviera llevando a un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Corrí más rápido. Mis piernas estaban exhaustas, pero no podía parar. El miedo de ser alcanzado era mayor que cualquier cansancio. Fue cuando apareció la niebla. De repente, como si alguien hubiera extendido un velo gris sobre el mundo, la visión se volvió borrosa y el sonido de la lluvia fue reemplazado por un silencio opresor. Ya no podía ver la carretera claramente frente a mí, ni siquiera los árboles. Y fue en ese momento cuando lo vi. El coche estaba allí, parado en medio de la carretera, con los faros apagados, pero aún así, como si me estuviera esperando. Me detuve abruptamente, sin aliento, el pánico apoderándose de mí. El motor estaba apagado y ya no había nadie dentro. Pero el coche estaba allí, como si formara parte de la carretera, como si fuera un hito, un punto final de algo que no entendía. Mi mente estaba a punto de explotar. Intenté mirar a los lados, tratar de encontrar algún camino alternativo, pero todo lo que veía era la niebla espesa y la oscuridad. El coche estaba ahora más cerca, como si se hubiera movido, pero de alguna manera, sin haberse movido del lugar. Fue cuando escuché la voz. «No puedes huir de donde estás». Me congelé. No había nadie allí. Pero la voz vino de dentro de mí, como si estuviera escuchando mis propios pensamientos, pero amplificados y distorsionados. La sensación de estar siendo observado creció aún más. Miré hacia atrás y allí, parado en la niebla, estaba el hombre, el conductor, pero ya no parecía humano. Sus ojos estaban completamente oscuros, sin brillo, y su sonrisa se ensanchó de manera grotesca. Estaba parado a unos metros de distancia, pero su mirada parecía atravesar el espacio y atraparme. «Sabías que una vez que tomas la carretera, nunca más sales de ella, ¿no?», dijo, con una voz profunda que parecía resonar en mis entrañas. La sensación de desesperación se apoderó de mí. La carretera no me estaba llevando a casa, me estaba llevando a su fin, y yo ya no estaba en control. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me paralizaba. Él dio un paso adelante, y la niebla se volvió más densa, envolviéndonos. Los árboles alrededor parecían cerrarse, formando una barrera impenetrable. Fue entonces cuando me di cuenta. La carretera no terminaba, no tenía fin. Estaba atrapado en un ciclo sin salida, una ilusión creada por la carretera. Con cada paso que daba, parecía que volvía al punto de partida. El coche, el hombre, la carretera, todo estaba en un bucle del que nunca podría escapar. Pero entonces, algo dentro de mí despertó.
No podía dejar que esto sucediera. No podía ser tragado por esa carretera para siempre. Con un esfuerzo final, hice lo que cualquier persona haría en una pesadilla. Grité. Grité con toda la fuerza que me quedaba. Grité por mi libertad, por mi vida. Grité por todo lo que estaba perdiendo y por el miedo de no encontrar nunca una salida. Y hoy entonces, como por milagro, la niebla se disipó. El coche desapareció. El hombre desapareció. Y que de repente estaba de vuelta en la ciudad, en la carretera que conocía. Estaba frente a mi casa. El silencio fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia que caía suavemente. La carretera estaba tranquila, las luces de la ciudad brillando a lo lejos. Había vuelto, pero algo dentro de mí sabía que aquel lugar, aquella carretera, nunca me dejaría completamente. Había escapado por un momento, pero lo que había vivido esa noche nunca sería olvidado. Y la carretera, con sus curvas y sus misterios, sabía dónde encontrarme cuando menos lo esperara. Jamás he creído en historias de brujas y maldiciones. Eso cambió cuando empecé a trabajar en el Mercado San Juan de Dios, aquí en Guadalajara. Me llamo Isabela. Tengo 20 años y pensaba que había encontrado un chamba común y corriente como vendedora. Pero desde el primer día sentí que había algo raro en ese lugar. El mercado es enorme, un laberinto de pasillos y puestos que parecen no tener fin. El olor a especias, el murmullo constante, los colores que prenden, todo eso me mareaba un poco. Fue un martes X que todo empezó. Una señora se apareció en mi puesto, pidiendo ver unas pulseras. Era extraña, con una mirada que calaba hasta los huesos y que me dejó incómoda. Mientras le mostraba las pulseras, la viejita no dejaba de mirarme fijamente. De repente, me agarró el brazo con una fuerza que no te imaginas. «Ten cuidado con lo que deseas, chamaca», me dijo con una voz ronca. Asustada, jalé mi brazo de vuelta. La pulsera que tenía en la mano se cayó al suelo y se hizo pedazos. Me puse nerviosa, esperando que se enojara, pero la viejita nomás sonrió. Una sonrisa que me dio escalofríos. «Lo vas a tener que pagar», murmuró. Antes de que pudiera decirle algo, se dio la media vuelta y se perdió entre la gente. Me quedé ahí temblando, sin entender qué había pasado. Fue hasta después, platicando con don Pedro, un vendedor antiguo del mercado, que empecé a entender la gravedad del asunto. Don Pedro me miró con una cara seria cuando le conté lo que había pasado. «Mija», me dijo, bajando la voz, «te topaste con la bruja del mercado». Me explicó que desde hace muchos años una mujer misteriosa aparecía en el mercado cada 5 o 7 años. Nadie sabía su nombre verdadero ni de dónde venía. Ponía un puesto, vendía cosas raras por unos días y luego desaparecía sin dejar rastro. Pero lo peor, siguió don Pedro, son las maldiciones que deja atrás. Me contó historias espantosas de personas que la habían ofendido o que habían roto algo en su puesto. Accidentes que no te explicas, enfermedades que llegan de repente, negocios que se van a la ruina de un día para otro. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. ¿Será que ahora estoy embrujada? En los días siguientes, empecé a notar que pasaban cosas raras. Objetos que desaparecían y volvían a aparecer en lugares imposibles. Escuchaba susurros cuando estaba sola en el puesto. En las noches, tenía pesadillas horribles con la viejita. Su cara se transformaba en algo monstruoso. Pero lo peor pasó una semana después. Mi mamá me llamó llorando. Mi hermano chico había tenido un accidente grave y estaba en el hospital. Ahí fue cuando me di cuenta de que la maldición no me afectaba solo a mí, sino a toda mi familia. Desesperada, volví a buscar a don Pedro. Él suspiró hondo cuando me vio. «Hay una forma de romper la maldición», me dijo, «pero es peligroso. Vas a tener que enfrentar a la bruja en su propio terreno».
Don Pedro suspiró pesadamente cuando me vio. «Hay una manera de romper la maldición», me dijo, «pero es peligrosa y requiere paciencia». Me explicó que la bruja siempre regresaba al mercado en ciclos, generalmente cada 5 o 7 años. Aparece sin avisar, monta su puesto por algunos días y luego desaparece tan misteriosamente como llegó, contó don Pedro. Para romper la maldición, necesitas encontrarla cuando regrese y enfrentarla directamente. La idea de esperar años para tener una oportunidad de resolver esto me asustaba, pero don Pedro me aseguró que había señales que anunciaban la llegada de la bruja. «Observa atentamente», me dijo. «En las semanas previas a su aparición, cosas extrañas comienzan a suceder en el mercado. Los objetos se mueven solos, las sombras parecen cobrar vida propia y un olor peculiar a hierbas quemadas invade el aire». Me entregó un amuleto antiguo, diciendo que me protegería y me instruyó a estar alerta. «Cuando sientas que está cerca, debes ser valiente. Encuéntrala y enfréntala, pero recuerda, es astuta y poderosa. No dejes que se dé cuenta de tu miedo». Los años que siguieron fueron un tormento. Cada día me despertaba pensando si ese sería el día en que la bruja regresaría. Mi familia sufrió con la maldición. Mi hermano se recuperó lentamente del accidente, pero quedó con una pierna que no le respondía bien. Mi papá perdió su trabajo sin explicación, y mi mamá enfermó con una enfermedad que los médicos no lograban diagnosticar. Yo seguí trabajando en el mercado, siempre atenta a las señales que don Pedro me había mencionado. 5 años pasaron volando. Una mañana de octubre, sentí un escalofrío recorrer mi espalda al entrar al mercado. El aire se sentía diferente, cargado de una energía extraña. En las semanas siguientes, comencé a notar las señales. Mercancías cambiaban de lugar durante la noche. Clientes se quejaban de escuchar susurros cuando no había nadie cerca. Y ese olor a hierbas quemadas comenzó a sentirse en el aire. Mi corazón se aceleraba cada vez que veía a una señora mayor entrando al mercado, pero nunca era ella. Entonces, un martes lluvioso, la vi. La bruja estaba ahí, montando un puesto en un rincón del mercado que juraba estaba vacío el día anterior. Sus manos arrugadas acomodaban frascos y amuletos raros, mientras sus ojos, esos mismos ojos penetrantes de años atrás, parecían ver a través de todo y de todos. Apreté el amuleto que don Pedro me había dado y respiré hondo. Era ahora o nunca. Con las piernas temblando, me acerqué a su puesto. La bruja levantó los ojos y sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Ah, la muchacha de la pulsera», dijo con esa voz ronca que aún rondaba mis pesadillas. «¿Vienes a pagar tu deuda?». Tragué saliva, reuniendo todo el valor que pude. «Vengo a deshacer lo que hiciste», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y algo que parecía respeto. La bruja me miró fijamente por un largo momento, como si me estuviera evaluando. Entonces, para mi sorpresa, soltó una risa ronca. «Tienes coraje, muchacha, más que la mayoría que ha cruzado mi camino». Hizo un gesto con la mano, invitándome a acercarme más. «Pero el coraje no es suficiente para romper una maldición. ¿Estás dispuesta a pagar el precio?». Dudé por un instante, pero la imagen de mi familia sufriendo me dio fuerzas. «¿Cuál es el precio?», pregunté, intentando mantener la voz firme. La bruja sonrió de nuevo, sus ojos brillando de una manera que me hizo estremecer. «El precio siempre es el mismo, muchacha. Un intercambio. Para liberar a tu familia de la maldición, tendrás que tomar el lugar de ellos». Sentí que la sangre se me helaba. ¿Tomar el lugar de ellos? ¿Eso significaba que yo quedaría maldita para siempre? La bruja pareció leer mis pensamientos. «No es tan simple como eso», continuó. «Tendrás que trabajar para mí, aprender los secretos que guardo,
convertirte en mi aprendiz. Me quedé aturdida con la propuesta. Ser aprendiz de la bruja significaba abandonar mi vida, mi familia, todo lo que conocía. Pero también significaba salvar a las personas que amaba. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ahora entonces la maldición continuará, haciéndose más fuerte con cada ciclo de la luna, respondió la bruja, su voz ahora fría y sin emoción. Y no solo tu familia sufrirá, sino todos aquellos a quienes amas o llegarás a amar. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Cuando los abrí de nuevo, vi que el mercado a nuestro alrededor parecía haber desaparecido, dejando solo a mí y a la bruja en un espacio nebuloso y extraño. «Decídete ahora, Isabela», dijo, usando mi nombre por primera vez. «El tiempo se está agotando». Ante la aterradora propuesta de la bruja, sentí que mi corazón se aceleraba. No podía aceptar, pero tampoco podía simplemente irme. En un impulso, murmuré una excusa y salí corriendo del puesto, con la mente dando vueltas en busca de una solución. Fue entonces cuando me acordé de Doña Luz, una curandera respetada que tenía una pequeña tienda de hierbas en las afueras del mercado. Sin pensarlo 2 veces, corrí hasta allá, sin aliento y desesperada. Al verme, Doña Luz inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. «La bruja ha vuelto», logré decir entre respiraciones pesadas. Los ojos de Doña Luz se abrieron como platos y rápidamente cerró su tienda. «Llévame con ella», dijo con una voz firme que no admitía discusión. Regresamos apresuradamente al mercado. Cuando llegamos al puesto de la bruja, Doña Luz no dudó. Se plantó frente a la vieja mujer y comenzó a cantar. Las palabras que salían de su boca eran extrañas, en una lengua que nunca había escuchado antes. Era un cántico rítmico y poderoso, que parecía hacer que el aire a nuestro alrededor vibrara. La reacción de la bruja fue inmediata y sorprendente. Su rostro se puso rojo, contorsionado en una expresión de incomodidad y enojo. Intentó interrumpir a Doña Luz, pero su voz parecía haberse desvanecido. El cántico continuaba, cada vez más fuerte. Observé, fascinada y asustada, mientras la bruja comenzaba a recoger sus pertenencias frenéticamente. Sus manos temblaban mientras arrojaba frascos y amuletos en una bolsa vieja. El sudor corría por su rostro, y sus ojos, antes tan penetrantes y seguros, ahora mostraban miedo. En cuestión de minutos, que parecieron horas, la bruja había cerrado su puesto. Sin mirar atrás, se alejó apresuradamente, desapareciendo entre la multitud del mercado. Doña Luz finalmente dejó de cantar, pareciendo exhausta, pero satisfecha. «No volverá tan pronto», dijo la curandera, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. «La maldición está rota, niña. Tú y tu familia están a salvo ahora». Sentí una ola de alivio invadirme, mezclada con una gratitud inmensa. Las lágrimas que había estado conteniendo por tanto tiempo finalmente comenzaron a caer. La pesadilla había terminado, gracias a la intervención inesperada de Doña Luz. Mientras caminábamos de regreso a su tienda, supe que tenía mucho que aprender sobre el mundo misterioso que existía en las sombras del mercado San Juan de Dios.